Bienvenido a la próxima parte de nuestra serie sobre las pruebas y las tentaciones. Y hoy sí quiero tocar el tema de Job, porque no se puede hablar de tentaciones ni de pruebas sin mencionar lo que leemos o aprendemos en el libro de Job. Ahora, en cuanto a lo que le pasa a uno, porque a veces también a los cristianos nos pasan cosas muy difíciles, muy duras de digerir o de aceptar. Y el primer error que cometemos muchos de nosotros, somos humanos, pero es un error, y es la pregunta del por qué. Muchas veces cuando nos caen enfermedades o se nos mueren personas queridas o hay cualquier tipo de desastre inesperado, surge la pregunta en el corazón, ¿por qué? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué ahora? Y en fin, que la pregunta ¿por qué? Siempre es la pregunta incorrecta, porque la única pregunta correcta que el que ha nacido de nuevo debería hacer es la pregunta del ¿para qué? Porque cuando lo primero que surge en nuestro corazón es la pregunta ¿y por qué me pasa eso a mí? Lo que realmente estoy diciendo es de que no he aceptado la conciencia de una nueva creación dentro de mí. No estoy viviendo consciente de que realmente cuando nací de nuevo y que recibí una nueva naturaleza, una nueva identidad en Cristo, que han cambiado las cosas completamente. Mi vida ya no es una vida individual. Mi vida se tiene que ver en el contexto mayor del reino de Dios y de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre es mayor de lo que solo respecta a nuestra vida. Entonces, lo primero que tenemos que chequear en nuestro corazón es ¿qué pregunta surge primero cuando nos pasan cosas difíciles? ¿Es la pregunta del por qué o es la pregunta del para qué? El por qué indica de que realmente todavía tengo dudas respecto a Dios. Tengo dudas respecto a la integridad de Dios. Tengo dudas respecto a si Dios es de verdad completamente bueno, justo y santo. Y es bueno de que surjan estas preguntas porque así nosotros nos podemos confrontar con el grado de cómo la nueva creación que Cristo depositó dentro de nuestro espíritu realmente ha llegado a nuestra conciencia en la vida normal. Así que si te surge la pregunta ¿por qué? No es el fin del mundo, pero sí te indica de que realmente no has aceptado completamente lo que realmente abarca el haber nacido de nuevo en Cristo. Cuando ya llegamos a una madurez mayor y cuando hemos entendido de que cada cosa que nos pasa tiene un para qué y no importa de dónde haya salido la situación, si con eso indicamos de que realmente hemos nacido de nuevo y hemos aceptado que estamos en una vida y en un plan completamente diferente de lo que era antes. Ahora volviendo a Job, cuando se oye predicaciones sobre Job, hay mucha especulación sobre y por qué le pasó a Job eso. Y otra vez se dan cuenta, es la pregunta del por qué. Porque realmente la pregunta era el para qué. Pero en fin de cuentas, vemos que Job, muchos especulan y por qué que Job tenía cosas malas todavía, pero no. La Biblia misma nos revela una cosa, para tal vez algunos va a ser algo sorprendente. La Biblia revela de que no había ninguna razón por la cual Job fue arruinado. Porque fíjense que en Job 2, versículo 3, leemos que Dios está hablando con Satanás y le dice a Satanás, ¿y tú por qué me incitaste para arruinar a Job sin causa? Ahora, imagínense, aquí dice que no había ninguna razón. No había ninguna razón en la vida de Job, no había ninguna motivación oculta o nada. Era un asunto entre Satanás y Dios. Era el asunto de que Dios confiaba más en Job que Satanás y naturalmente Dios confiaba más en Job que Job mismo. Entonces aquí podemos darnos cuenta de que la tentación de Job y la prueba de Job fue
sin causa, no había ninguna causa. Y ese es un problema que muchos de nosotros tenemos. Cuando nos pasan cosas supuestamente malas, la primera pregunta que surge es: ¿y por qué? ¿Y qué hice mal? ¿Y estoy pagando algo por algún pecado? No, no. En el caso de Job, Dios mismo dice que no había ninguna razón por lo que le permitió en la vida de Job. Por supuesto, estudiando la vida, el resto de la historia, nos damos cuenta de que Job, sí, en el proceso de confrontarse con esta situación tan inesperada, de perder su familia, de perder su salud, de perder sus bienes, que surgieron cosas en su corazón. Mas sin embargo, y eso tenemos que enfatizar aquí, la razón por la cual le pasó eso no era una razón que Dios tenía en contra de él, sino que era un asunto entre Dios y Satanás. Porque Dios realmente, y es una noticia que tenemos que entender, Dios en cierta manera quiere avergonzar a Satanás y su reino a través de comprobar que la nueva naturaleza en Cristo es capaz, esta identidad de justicia que tenemos, que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, que esta nueva identidad es capaz de avergonzar a Satanás con todo lo que él intenta hacer, porque Satanás viene a robar y a destruir y a matar. Pero Satanás también viene a tratar de mostrar de que los cristianos somos débiles y que no podemos soportar las cosas. Y Dios dice que yo sí confío a mi siervo Job. Dios le dice: ¿no has visto a mi siervo Job, un hombre recto, justo en todos sus caminos? No hay ningún mal en él. Y no había una razón en Job para que le pasara todo eso. Más sin embargo, podemos ver de que había, como Dios es soberano y puede usar todas las cosas, había un asunto soberano en el asunto de la prueba de Job. Porque vemos de que al fin de su prueba, Job es grandemente enriquecido y realmente hubo un beneficio mayor para su vida en todo lo que le pasó al fin de cuentas. Tuvo sus momentos débiles. En el capítulo 3, incluso maldice el día que nació y empieza realmente a luchar con lo que le pasa y se queja con Dios y en cierta manera también acusa a Dios. Pero miren, al fin de cuentas Dios no se lo toma por mal, sino que Dios le corrige su mal concepto que tenía de él en el proceso, pero Dios no le acusa. Dios no le acusa porque sabe que todo lo que pasó era nada más para glorificar a Dios y también para enriquecer a Job con cosas que antes no tenía. Porque yo hice una lista de 6 asuntos que mejoraron en la vida de Job al fin de haber pasado por esta prueba. Y era una prueba dura, tenemos que admitir eso. En primer lugar, dice Job 42:5 de que Job al fin de esta prueba tenía una revelación mayor de lo que es y de quién es Dios. Porque dice que de oídas había oído, ahora mis ojos ven. Y cuando pasamos del oír al ver, es un aumento en revelación de la verdad y de quién Dios realmente es. Y eso es bueno. Y a veces en estas situaciones es más cuando podemos aprender eso. En segundo lugar, él tuvo la oportunidad de corregir conceptos erróneos que estaban muy profundos dentro de su corazón. Y cosas así están en todos nuestros corazones si somos sinceros. Y es bueno de que en las pruebas salga la escoria, lo malo, a luz. Y Dios no lo hace para condenarnos o acusarnos, Dios lo hace para enriquecernos con un mejor entendimiento de quién es y de corregir nuestros pensamientos para que nunca pensemos mal. Y por ejemplo, que siempre digamos: Señor, ¿para qué me está sucediendo eso y no por qué? En tercer lugar, Job recibió una mayor autoridad respecto a su intercesión, porque cuando pasó la prueba al fin, Dios le dice a Job que debe interceder por sus amigos para que Dios no les vaya a juzgar, porque habían dicho cosas insensatas y Dios estaba enojado con los amigos de Job, los 3, y entonces Job recibe una autoridad mayor de interceder por sus amigos para que Dios
no les castigara por los dichos que habían pronunciado. Vemos también, en cuarto lugar, de que al fin de cuentas Job tenía la doble bendición que había tenido antes, porque todo lo que perdió se le es restituido al doble. O sea que tenía en Job 42:10, leemos de que todo le fue multiplicado al doble. Tenía más camellos, más todo lo que tenía. Es muy interesante. El fin de Job, dice la palabra de Dios, Job 42:12, dice que el fin de Job fue mejor que su principio. O sea que al fin de cuentas Job recibió un aumento en todo sentido. Su fin era mejor que su principio y es a causa de la prueba que pasó, que Dios permitió, porque Dios quería comprobar a Satanás, a sus huestes, de que sí hay un hombre que, como dice Job, en todo eso Job no pecó con su boca, nunca acusó directamente a Dios y Dios se lo reconoce mucho. Y también los hijos que perdió, dice que fueron restituidos, o sea que le nacieron otros 7 hijos y 3 hijas. No recibió el doble de hijos, ¿saben por qué? Bueno, porque los que habían muerto todavía existían con Dios en el cielo, por supuesto, ¿verdad? Entonces podemos ver que en situaciones como estas de pruebas duras, fuertes, tenemos que entender quiénes somos, quién es Dios y cuáles fines persigue Dios en todo esto. Y Dios siempre persigue fines buenos para fortalecer nuestra identidad, para bendecirnos con mayor revelación, para bendecirnos con mayor autoridad, para orar por este mundo perdido. En fin, que Job nos enseña una cosa increíble. No busquemos en razones malas dentro de nosotros. Nada más preguntemos a Dios, ¿para qué permites eso en mi vida? Porque yo tengo la esperanza y la promesa de la Escritura que puedo esperar algo bueno que me esté pasando, aunque sea trágico por el momento. Dios les bendiga desde aquí, cerca de mi casa, de un bosque les estoy hablando. Feliz día y bendiciones.